Buenas tardes a todos. Hoy intentaremos comprender los sucesos recientes. Al principio quería contarles sobre una divertida broma de Donald Trump, pero luego los acontecimientos empezaron a sumarse y sumarse, así que terminó siendo todo un programa. Todos saben que la izquierda siempre grita que cualquier reducción de impuestos está hecha para los ricos. En la mayoría de los casos, esto no tiene fundamento. Pero la chusma es chusma precisamente porque no necesita que le demuestren nada. Y cuando se les dice algo, corren hacia donde los manda su amo. Donald Trump sabía que las principales objeciones de los demócratas a la reducción de impuestos para la clase media serían precisamente que los multimillonarios recibirían más beneficios que los trabajadores, campesinos, cocineras y amas de casa. Ahora te vas a alegrar, él. Donald Trump decidió proponer aumentar el impuesto a los ultrarricos, es decir, esos mismos sobre los que siempre gritan Sanders, Ocasio-Cortez y similares. Hoy en día, quienes reciben al año una cantidad de $600,000 y un poco más por persona y $700,000 por familia. El impuesto es del 37% a partir de este umbral y más arriba, no hay más alto que eso. Donald Trump quiere imponer un impuesto a los muy ricos, a aquellos que reciben al año 2,5 millones de dólares o más. A ellos no se les cobrará 37, sino 39.6%. Según los cálculos del Ministerio de Finanzas, este aumento de 2.6% aportará al presupuesto más de 63,000 millones de dólares en 10 años. Bueno, siempre hacen los cálculos a 10 años. La pregunta es si este cambio hará que muchos de los que caen en esta categoría se vayan de los Estados Unidos de América y dejen de pagar el impuesto sobre la renta. ¿En general? Sí, a nuestra caja, al menos en general. Pero Donald Trump piensa que con la reforma del sistema financiero de Estados Unidos, considerando las nuevas oportunidades para el desarrollo de negocios en América, vendrán aquí numerosos ricos, no se irán. Cambiando de tema, mientras Xi Jinping estaba en Moscú, la situación en China se está intensificando. A los dictadores generalmente no se les recomienda salir del país, especialmente en tiempos de disturbios. Simplemente si se asustó de que Putin pudiera irse a los brazos de Trump y se apresuró a irse por tanto tiempo. 4 días, señores, eso es bastante tiempo. ¿Y qué hay en China? La economía de China se está derrumbando. Bien, la economía de China se está colapsando. Esto es crucial. Invitaremos a Peter Schweitzer, experto en China y presidente del Instituto de Responsabilidad Gubernamental. Peter, como siempre, gracias. Escucha, sabes que soy partidario de una línea dura respecto a China. Simplemente ustedes pueden ver que ellos no hacen nada bien, son nuestros enemigos. Ahora su economía ya está en mal estado, ha sufrido una enorme caída en el mercado inmobiliario y el colapso del crédito bancario. Ahora las fábricas están cerrando, en muchas ciudades hay protestas, llegan informes de que no se están pagando los salarios. ¿Entiendes? Parte de esto se debe a que Donald Trump apretó las tuercas imponiendo un arancel del 145%, pero mucho de esto comenzó incluso antes de que Donald Trump empezara a subir los aranceles. Eso pasa. No voy a decir que esto es la plaza de Tiananmen, pero cuando ves protestas en varias de estas ciudades, inevitablemente recuerdas Tiananmen. Mi pregunta para usted. Sé que Xi Jinping es un dictador imperial, lo entiendo, pero ¿qué tan en peligro está? ¿Pueden derrocarlo si esto continúa? La misma pregunta, ¿puede Xi Jinping verse amenazado por sus propios allegados? Como siempre, así suele pasar. ¿Y tú, bruto? Bueno, aquí está. China es muy frágil, eso es algo que debes saber. Esto es lo que debes saber sobre China. Su sistema político es muy frágil. En China hay alrededor de 100 millones de miembros del Partido Comunista, de una población total de entre 1.000 y 1.500 millones de personas. Y toda la legitimidad del régimen durante los últimos 40 años, después de salir del periodo maoísta, se ha basado en lo siguiente. Miren,
Vamos a desarrollar la economía, la haremos exitosa y ustedes nos permitirán gobernar y dirigir. Últimamente esto ha dejado de funcionar. Y Larry, tú sabes mejor que yo la razón por la que no funciona. El asunto es que ellos no tienen un sistema marxista-leninista, no tienen un sistema de mercado, tienen un sistema de mercado leninista. Intentaron usar elementos individuales del mercado, pero el régimen los controla, ¿no es así? Cuando ocurren fallas como las tarifas, se crean enormes problemas. Este régimen no puede adaptarse de inmediato. Así que aquí tienen serios problemas. Déjenme explicar. En la primera etapa de construcción de la economía, tal vez sea bueno hacerlo de manera centralizada. No sé, tal vez Hitler hizo eso. Pido disculpas. Pero cuando las fábricas están construidas, tienen que aprender a luchar por sí mismas, para aprender a sobrevivir, para aprender a cambiar junto con el mercado. Cuando la compañía paga a la empresa para que vendan productos por debajo del costo, ya he explicado 2 veces qué significa vender productos por debajo del costo. Espero que ustedes lo sepan. En todo el mundo, para eliminar a los competidores, cuando el Partido Comunista permite a las empresas pagar una miseria a los trabajadores, en el capitalismo, los buenos trabajadores ya se habrían ido hace mucho. Es decir, los ingresos de los fabricantes no son de mercado, sino que son impuestos desde arriba. Entonces, no se forma una clase media y eso significa que dentro del país nadie puede comprar los productos de sus propias empresas. ID. El país se convierte en un campo de trabajo, no quiero decir un campo de concentración. Bueno, a veces sí termina siendo un campo de concentración, a veces simplemente un campo de trabajo, donde a los prisioneros pues los obligan a trabajar a cambio de un plato de sopa. Y todas las ganancias provienen de la venta al extranjero, al fabricante, al partido, al Estado. Pero resulta que los mismos que fabrican todo esto no participan en absoluto en el reparto de las ganancias. Entonces, cuando alguien como Trump, por ejemplo, detiene estas ventas, la industria, acostumbrada a vivir de subsidios y ventas en el mercado exterior, entra en un estado de colapso. ¿Por qué lo cree? Me refiero a que Xi estaba haciendo todo mal ahora. No especularé sobre la reunión en Suiza. No habrá un acuerdo de la noche a la mañana. Para llegar a un acuerdo con China tomará mucho tiempo. Trump mantendrá los aranceles altos. ¿Qué tan altos? No quiero especular. Eso depende de él. Pero mi idea es que no estoy seguro de que la economía de China vaya a mejorar. No lo veo. Había un artículo en... Probablemente la viste. La economía de China ahora ha empeorado tanto que han dejado de publicar datos sobre una serie de indicadores clave, incluyendo, por ejemplo, la tasa de desempleo. Ni siquiera publican esos datos. Así que alguien dijo, sí es verdad, por el amor de Dios hasta dejaron de producir salsa de soya. Así que solo pregunto, ¿qué tan grave es esto y no será más profundo de lo que ustedes dicen? ¿Esto parece una economía de mercado leninista? Es simplemente una economía controlada y gestionada por el Estado y como la mayoría de esas economías, se dirige hacia un fracaso total. Esto es lo que se llama una economía dirigida. Miles de personas pensantes y experimentadoras habrían encontrado soluciones, pero algo enorme, torpe, incapaz de pensar por sí mismo, simplemente suspira. Creo que realmente es una jugada brillante por parte de este presidente. Existen tarifas relacionadas con el comportamiento económico y otras sobre cuestiones específicas. Sobre el fentanilo. Por cierto, ¿qué es lo que China realmente puede corregir? Creo que el hecho de que él diga que hay toda una serie de cuestiones que deben resolverse hace que para ellos sea aún más difícil manejar esto. En mi opinión, a China se le están agotando las alternativas. Los estímulos lanzados hace 6 a 8 meses, incluso antes de que Trump asumiera, no funcionaron. Están probando un nuevo estímulo. El problema no son los estímulos, sino la naturaleza misma de la economía. Y el hecho es que el viejo modelo de exportaciones masivas y baratas ya no funciona en todo el mundo como antes, en parte debido a los nuevos aranceles. Otra cosa que podría poner en peligro la presidencia de Xi Jinping, o como sea que se le llame,
su presidencia imperial es que los vecinos empiezan a volverse hacia nosotros y a alejarse de él. El partido podría cambiar de líder ¿y si el nuevo logra una amistad con Trump? Y los vecinos de China, para su horror, empezaron a alejarse de ellos y a declarar su amor por los Estados Unidos de América. Vietnam, Malasia, India, Corea del Sur, Camboya, Singapur, Japón, todos quieren comerciar con Estados Unidos, no con China. En China no hay mercado. Además, China es peligrosa. Resulta que Trump rodeó a China con un anillo de países que quieren que estemos cerca y los protejamos de su vecino. Esto recuerda al movimiento de los países socialistas, a Europa y la OTAN, correcto. El asunto es que el ejército chino, la marina y las fuerzas espaciales han crecido y a los vecinos les empezó a dar miedo. Y Estados Unidos seguro que no planea conquistar a nadie, ya han mostrado historias de muchos años. Pueden ir allí a golpear, bombardear o hacer algo más de ese tipo, pero tonterías como lo de Afganistán, Estados Unidos hace mucho que no hace y parece que no planea hacerlas. Pero nosotros pudimos haber conquistado un montón de países hace mucho tiempo, era un mundo unipolar, era fácil someter, conquistar, convertir en colonias, dominios, como sea que se llamen, pero no lo hicimos. La forma en que el presidente Trump intenta negociar estos acuerdos comerciales, básicamente, deja a China para el final. Estamos negociando con Vietnam, India, estamos negociando con Corea del Sur y Japón. Cerraremos estos acuerdos, dejaremos a China para el final. También recordemos, Larry, que en el último año el presidente Xi ha realizado una purga entre muchos altos mandos militares en China por cargos de corrupción. Esto está mucho más relacionado con que él no está seguro de que lo apoyen políticamente. Concuerdo, él tiene serios problemas. Su regreso a la línea dura, casi una repetición de la era maoísta, no funciona. ¿Y él tiene grandes problemas por delante? Xi tiene grandes problemas, tanto él como China por delante. Y ahora vamos a trasladarnos a Europa y hablar sobre el suicidio de los países del continente. Yo pensaba que eso solo podía pasar en el cine y en novelas baratas. Alemania, por ejemplo, está cerrando sistemáticamente sus plantas nucleares y durante algún tiempo también las plantas eléctricas que funcionan con gas natural. Ella, curiosamente, cada vez depende más del petróleo y el carbón. Pero el resultado de toda esta transición deliberada hacia la energía eólica y solar, a costa de los combustibles fósiles y la energía nuclear, es que el uso de electricidad en Alemania resulta aproximadamente 4 veces más caro que el promedio en los Estados Unidos. Ese no es el único problema. Alemania se está desindustrializando y con esto me refiero a que está perdiendo alrededor de 200,000 plazas de trabajo en su industria automotriz debido a los altos precios de la energía y la regulación. Sus requisitos ecológicos, especialmente los mandatos para autos eléctricos, han cambiado radicalmente la industria automotriz en el sentido de que ahora los automóviles ya no se venden en el extranjero como antes. Además, Alemania está desarmada, solo tiene alrededor de 125 aviones de combate y muy pocos vehículos blindados. Su ejército activo en el terreno cuenta con solo unos 180,000 soldados. En el país viven 84 millones de personas. La tasa de natalidad se acerca a 1.4. Sé que en Estados Unidos también tenemos problemas. Allá tenemos 1.6, pero aquí es 1.4 y ellos no tienen fronteras. A Alemania simplemente entraron de 1 millón a 2 millones de migrantes ilegales, especialmente en los últimos años del mandato de Merkel. Si hablamos del porcentaje de la población nacida en el extranjero, en Alemania hay más que en los Estados Unidos, que en el sur ni siquiera tienen frontera. Eso era antes de que llegara Donald Trump. El 20% de la población de Alemania son personas nacidas fuera del país. ¿Por qué menciono todo esto? Porque Alemania tradicionalmente es el motor de la economía europea, así como de la cultura, y ahora comienza a derrumbarse internamente. La economía más fuerte de Europa, la gente más disciplinada, elige líderes que están destruyendo el país.
Es evidente para cualquiera que mire por qué. El euro, el principal indicador de la salud financiera de Europa, ahora, a finales de diciembre, vale aproximadamente $1 por un euro, y a veces incluso menos por un euro. Esto es muy extraño, porque cuando yo dirigía una agencia de viajes y viajaba a Europa, recuerdo que en 2008 el euro valía 1.6, casi $1.7 por euro. Yo también lo recuerdo, y el euro costaba $1.50, más de $1.50. ¿Y ahora por qué? En vísperas de la reunión en Ginebra de la delegación china sobre la firma del acuerdo comercial, Donald Trump anunció que, como un gesto de buena voluntad, reducirá los aranceles a los productos chinos. Y le propuso al ministro de Finanzas, encargado de las negociaciones, que aclare la propuesta de Trump sobre la modificación de los aranceles. El propio Donald Trump informó que él de 145%, bueno, eso es un embargo, como ustedes entienden, sí, bajó los aranceles, él bajó los aranceles. No hasta el 10, ni el 20, ni siquiera el 30%. Él dijo hasta 80%. Suena como la cifra correcta, dijo él. Pero 80, 70, incluso 50% no le permiten a China competir con India, Vietnam, Camboya, Malasia y otros países asiáticos. De hecho, Ian, eso podría ser una concesión importante. Esta noche, el presidente Trump declaró que el arancel sobre China debe reducirse al 80%. El ministro de Finanzas, Scott Bessent, dijo en una entrevista que no espera la conclusión de un gran acuerdo este fin de semana, pero espera una desescalada de la guerra comercial. En una serie de publicaciones en Truth Social, que pueden ver aquí, Trump expuso sus demandas y concesiones para la reunión entre representantes de Estados Unidos y China, que se llevará a cabo este fin de semana en Ginebra. Trump declaró que ahora China debe importar más productos estadounidenses. Y en respuesta, según su opinión, Estados Unidos debe reducir su arancel del 145% sobre la mayoría de los productos chinos al 80%. Bueno, por supuesto, y China también debe hacer un gesto de buena voluntad, haciendo pedidos y firmando acuerdos para importar más productos estadounidenses. En su primer mandato, Trump firmó un acuerdo con China sobre compras por $200.000 millones y sobre la detención del fentanilo. Pero tan pronto como llegó Biden, China dejó de cumplir con sus obligaciones contractuales. China quiere hacer algo, ahora necesitan hacerlo. Queremos que tengan negocios, queremos que todo les vaya bien, queremos que todo les vaya muy bien. Las exportaciones de China a Estados Unidos se desplomaron en abril tras los aranceles impuestos por Trump. Miren aquí, una caída impresionante el mes pasado. Eso es más de $8.000 millones menos en comparación con abril del año pasado. Otro evento, el 9 de mayo, en pleno desfile en Moscú, Trump llamó a Ucrania. Hace poco Donald Trump llamó a Vladimir Zelensky. Ahora les voy a contar sobre los resultados de esta llamada y además les daré no una reacción política de Ucrania, sino la verdadera reacción de Ucrania. El periodista Greg Terry, quien apoya de todas las formas posibles a Ucrania, hizo el siguiente informe. Llamada de Trump a Zelensky. Esto es de Donald Trump. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania continúan. Estados Unidos hace un llamado a un alto al fuego incondicional de 30 días preferiblemente, que Ucrania ya aceptó. Esperamos que se respete un alto al fuego aceptable y que ambos países asuman la responsabilidad de respetar la inviolabilidad de estas negociaciones directas. Es decir, Donald Trump llamó para averiguar si Rusia está cumpliendo el alto al fuego que ella misma propuso, del que hace 2 o 3 días habló varias veces Vladimir Putin. La respuesta es no lo está cumpliendo. Los rusos siguen disparando contra Ucrania como lo hacían antes. Lo que se vuelve cada vez más claro es que los políticos envían a sus propios hijos al extranjero, las cabezas parlantes, y todos los que viven en el extranjero apoyan a Ucrania. Y sentados frente a sus televisores y en sus sillones, exigen que la guerra continúe, cueste lo que cueste,
No quieren que esta masacre se detenga, solo quieren la victoria, aunque nadie entiende cómo Ucrania va a ganar. Y sean, adviertan sobre los pasos reales hacia la rendición. Solo hay dos escenarios posibles. Primero, la sociedad ucraniana volverá a creer en la posibilidad de una tregua a largo plazo, Con Rusia, la cual nunca existirá. Tragará la capitulación que el alto al fuego, y en un par de años Ucrania desaparecerá del mapa político. De eso se trata realmente, chicos. Y la segunda opción es que los ucranianos se opongan a la capitulación. Como resultado, todos nos unimos por nuestra nación y la guerra continúa con mayor eficacia. Y hasta la victoria de Ucrania, en la que todos creemos. Gloria a Ucrania. Gloria a los héroes. Damas y caballeros, nos encontramos en esta situación precisamente ahora. Nos encontramos. Aquí está. Últimas noticias. Todo está absolutamente tranquilo. Esto es lo que está sucediendo actualmente. La guerra continúa en pleno apogeo, pero todo está tranquilo. Mañana veremos qué pasa. Leo los comentarios, veo las declaraciones de los ucranianos y entiendo que no van a aceptar ningún arreglo, ningún alto al fuego, ninguna pausa. Ellos están consumidos por un solo deseo: vengarse. Pero eso obviamente es comprensible. Y el problema es solo que la venganza se volvió más importante en sus vidas que el peligro de perder otro 500.000 o 1.000.000 de jóvenes. Cientos más de edificios y construcciones. No pueden pensar en nada más que en la venganza, solo en cómo matar al enemigo. Por supuesto, preocupa que 10 millones de ucranianos se hayan ido. Los intentos de los jóvenes de abandonar el país no cesan. Me viene a la mente el antes considerado tonto y exagerado lema: luchar hasta el último ucraniano. Ucranianos. La situación en Ucrania no es como, digamos, en Israel, donde la derrota significa la muerte de todos los que caen en manos de la banda circundante. Por cierto, eso ya nos lo ha demostrado Hamás y también todos los demás. Ucrania no está lista para congelar el conflicto. Y a pesar de la afirmación de Zaluzhny de que Ucrania no puede expulsar a Rusia de Donetsk, Lugansk y lugares similares, quieren lanzar a más y más jóvenes a este caldero, pero simplemente no detenerse. Y odian a todos los que proponen detenerse, no quieren detenerse hasta el último ucraniano. Una de las tareas de China es crear condiciones desfavorables para el comercio de aquellos proveedores de países que quieren reemplazar a China en los mercados mundiales. Uno de los competidores más poderosos de China es la India, a donde, digamos, se están mudando y que, debido a su cercanía con Rusia, tiene más de 2 o 3 armas rusas, pero ha comenzado a girar hacia Estados Unidos. Por eso China se esforzó mucho en avivar las acciones militares entre la India y Pakistán. La tarea de Estados Unidos es exactamente la opuesta: detener las guerras y dar la oportunidad de comerciar. Anoche Rubio y Wentz estuvieron ocupados sin despegarse de los teléfonos. Ellos negociaron con ambos bandos en conflicto y de hecho ganaron esta ronda. Al menos India y Pakistán acordaron detener las acciones militares mutuas. Felicito a los líderes de ambos países que lograron, con la ayuda del sentido común y el análisis, vencer la emoción, dijo Trump. Disculpa la traducción imprecisa. Junto con Estados Unidos, Turquía y Arabia Saudita participaron en las negociaciones. Creo que fue para presionar a Pakistán. El domingo también comenzaron las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Bitkov, a quien los ucranianos llaman idiota y títere del Kremlin, dijo que el destino de las negociaciones depende de esta reunión. Si esta cuarta ronda no es productiva, detendremos las negociaciones y tomaremos otro camino. Bitkov no explicó su amenaza, pero supongo que todos lo entendieron.
Witkoff dijo que el mundo no puede permitir que un Irán agresivo tenga armas nucleares. Irán no puede enriquecer uranio y preparar una bomba que constantemente prometen usar contra sus propios vecinos. Los iraníes, por su parte, declararon que no están fabricando una bomba, pero que tienen derecho a usar tecnologías nucleares con fines pacíficos para la producción de energía. Pero Irán no permite ni a Estados Unidos ni a la Organización de las Naciones Unidas inspeccionar sus instalaciones de enriquecimiento de uranio. Irán tiene mucho petróleo y gas baratos, ¿no? ¿Para qué necesitan otra fuente de energía? Eso es lo que piensan en Estados Unidos. Queremos devolver a Irán a la comunidad de naciones civilizadas, dijo Vance. Y esperamos que Irán decida tomar este camino. Bueno, Irán, por supuesto, cuenta con el apoyo de Rusia y China, que no quieren su desarme y no quieren mantener la temperatura del conflicto. Como probablemente recuerden, hace una semana la inteligencia de Alemania, la inteligencia interna, sí, clasificó al principal partido de oposición de Alemania, que es el segundo más grande, como una organización extremista. Como muchos de ustedes recordarán, hace aproximadamente una semana, la Agencia de Inteligencia de Alemania reconoció al segundo partido político más grande del país, el partido ADG, como una organización extremista. Esto de hecho le dio a la inteligencia alemana total libertad para vigilar y monitorear a todos los que están relacionados con este partido. Es importante señalar que el ADG controla un poco más del 20% de los escaños en el Parlamento de Alemania y al mismo tiempo el propio partido no es en absoluto extremista. En realidad, este es el equivalente alemán del movimiento Make America Great Again del presidente Trump, donde los principales puntos políticos son la deportación de inmigrantes ilegales, el fin de la inmigración de países del tercer mundo y la independencia económica básica. Es decir, la alternativa para Alemania es un partido de centro derecha. Hagamos de Alemania un país de sentido común. ¿Ven? Después de que la agencia de inteligencia alemana los clasificó como una organización extremista, la Alternativa para Alemania presentó una demanda sin precedentes, alegando que se están violando sus derechos democráticos fundamentales. Además, en toda Alemania se difundió una petición exigiendo que la agencia de inteligencia alemana revocara la clasificación de la Alternativa para Alemania como organización extremista. En pocos días recolectó miles de firmas. Y bajo toda esta presión, tanto desde el punto de vista legal como por parte de los ciudadanos en toda Alemania, ayer por la tarde, la agencia de inteligencia alemana realmente revocó su clasificación de la Alternativa para Alemania como organización extremista. Los alemanes salieron a las calles por decenas de miles, y la junta gobernante, bajo la presión sobre nuestro partido democrático, se vio obligada a ceder. Los movimientos populistas triunfan cuando desafían la tiranía del establishment. Y en muchos aspectos, el triunfo del partido Alternativa para Alemania, AfD, sobre la inteligencia alemana refleja la lucha del presidente Trump contra el Estado profundo en Washington. Ambos lados luchan por preservar la libertad, en contra de las élites que quieren controlar al pueblo. Como todos ustedes saben, la única manera de preservar las libertades democráticas es resistir constantemente el abuso autoritario. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió en Alemania con el partido AfD? La demanda de AfD obligó a la inteligencia alemana a retroceder, de la misma manera que la resistencia MAGA expuso los trucos sucios del Estado profundo estadounidense. En todo el mundo, la gente está cansada de que les dicten qué opiniones y creencias pueden o no pueden tener y, lo que es aún más importante, ya no quieren escuchar que amar a su país los convierte en extremistas. Aquí mismo nos explicaron que si amas a tu país, entonces eres nacionalista, chauvinista y también racista. Probablemente, claro. No son racistas, solo los negros que odian abiertamente a los blancos. Sí, solo por ser blancos. Por cierto, en general simplemente por el hecho de que son blancos. Y los musulmanes que llaman a matar judíos, eso sí se puede. Todos los demás son racistas. Realmente creo que tenemos mucho en común con Europa y a veces los europeos me irritan y no estoy de acuerdo con ellos en ciertos temas. Pero debemos recordar que esta es la cuna de la civilización occidental.
Toda la idea de la civilización cristiana que llevó a la fundación de los Estados Unidos de América simplemente se formó en Europa. Lazos culturales y religiosos. Todo esto sobrevivirá a cualquier desacuerdo político. Pero creo que Europa, y honestamente diría lo mismo sobre América hace un año. Pero América, Europa, en mi opinión, corren el riesgo de participar en un suicidio civilizacional. Demasiados países no pueden o no quieren controlar sus fronteras. Pueden ver cómo comienzan a resistirse a esto y eso está bien. Restringen la libertad de expresión de sus ciudadanos, incluso cuando estos protestan contra la invasión a través de la frontera. ¿Qué llevó a la elección de Trump y de varios líderes europeos? Quiero que Europa prospere, quiero que sean un aliado importante. Parte de eso es que Europa respete a su gente, respete su soberanía. Estados Unidos no puede hacer ese trabajo por ellos. Si tienes un país como Alemania, donde llegan millones más de inmigrantes de países que culturalmente no son compatibles con Alemania, entonces no importa lo que yo piense de Europa, Alemania simplemente se va a destruir a sí misma. Espero que eso no suceda. Amo a Alemania y le deseo prosperidad. Aunque como todo judío tengo un problema con Alemania, pero si lo pienso bien, tengo el mismo problema con Polonia, Ucrania, Letonia, Lituania, Francia, Inglaterra, y no voy a seguir enumerando porque la lista puede ser tan larga que no me alcanzaría el tiempo. Por eso quiero que esta crisis, en medicina, después de una crisis, o te recuperas o mueres. Yo quiero que la crisis en Europa termine con la recuperación. ¿Cómo sucederá esto? No lo sé. Quizás la Make America Great Again de Alemania, Francia o Inglaterra resuelva este problema. Pero en cualquier caso nadie podrá resolver ni este ni otros problemas por ellos. Por cierto, me gustaría que los ucranianos también entendieran esto, que nadie, excepto ellos mismos, podrá resolver sus problemas. Así que los protegimos, ahora me refiero a Europa, permitiéndoles ganar dinero a costa nuestra. Los protegimos dándoles protección militar y los malcriamos. Como padres tontos que protegen a sus hijos de todas las dificultades de la vida. Y luego, cuando llega un huracán de la vida, los hijos no han aprendido a resistir y luchar. Porque los protegimos y queriendo hacer el bien, los hicimos incapaces, no resistentes al frío, no resistentes a los huracanes. Prácticamente siempre llegan los depredadores y destruyen las civilizaciones consentidas. Así que yo le deseo a Europa sobrevivir después de la crisis y volver a un camino normal, uno que los endurezca y los prepare para luchar por la vida. Nadie lo promete, simplemente eso es todo. Adiós a todos.